Buenas tardes, estimados developers. Bueno, pedimos disculpas porque se fue la luz en dos ocasiones y bueno, pues la planta de la institución parece que no proporcionó el respaldo, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos desde otro lugar del mundo. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en la mañana, en la noche, en cualquier lugar. Vamos a continuar donde quedamos. Estábamos diciendo, chicos, que análogamente hablando, el HTML era como el sustantivo, el CSS era como el adjetivo que califica al sustantivo y JS es el verbo, que es la acción. Y efectivamente el HTML es ese lenguaje de hipertexto, de marcado hipertexto, en el que se describen una serie de elementos, una serie de etiquetas que constituyen el árbol del DOM, el HTML, haciendo referencia al Document Object Model. Más adelante miraremos este aspecto a más profundidad. Pero básicamente el HTML describe, enumera o lista esa serie de elementos o nodos HTML, más lo hace sin formato, sin buena apariencia. ¿Por qué? Porque las hojas de estilo Cascade Style Sheet son las encargadas de suministrar y de darle esa apariencia, ese formato que esas etiquetas, ese listado de etiquetas estructuradas necesita. Finalmente, todo lo que es los efectos dinámicos que vemos en las aplicaciones web, todas ya las acciones como tal, está encargada de ellas el lenguaje de programación en el lado del cliente, en el frontend, que es JavaScript, ¿cierto? Alguien dijo una analogía muy acertada, me parece a mí, que el HTML es como el esqueleto. Análogamente hablando ahora, ya no de sustantivos y adjetivos, sino de una persona. Entonces, el esqueleto de una persona, ese es el HTML, ¿cierto? Está muy bien estructurado el esqueleto, tiene todas sus extremidades, todas sus partes, pero ¿qué es lo que pone bonito ese esqueleto? Pues el CSS, que sería en este caso el skin, la piel, ¿cierto? Nuestra piel es la que da apariencia a nuestra cara, a nuestro cuerpo, y da como esa presentación. Pero ¿de qué sirve ese esqueleto cubierto y bien transmitido por una capa de presentación que constituye la piel si no tiene un cerebro que coordine, que controle, que gestione todos los movimientos, todas las decisiones de todo ese cuerpo entero? Ah, bueno, pues ahí está JavaScript, que es como ese cerebro encargado de controlar y de monitorear y de gestionar y administrar en su totalidad una página web. Entonces, ya comenzando con el HTML, vamos a hacer esta breve introducción teórica, muy breve, del HTML y del CSS. Empezamos con el HTML diciendo que son las siglas de Hypertext Markup Language. HTML es un lenguaje de marcado, dice acá, que los web developers, los desarrolladores web, usan para estructurar y para describir el contenido de una página web, y no es un lenguaje de programación, not a programming language. Is used to structure and describe the content of a web page. Yes. Entonces, el HTML, como les mencionaba, lista, describe cada uno de esos elementos que van a componer la página web y luego las presenta en una manera estructurada, ¿cierto? Es realmente un árbol en donde de manera anidada se va bajando de padre a hijo, de hijo a nieto, y bueno, ya cuando estemos en el DOM lo miraremos más a detalle, pero básicamente es eso, es un lenguaje de marcado que describe y estructura un contenido,
simplemente un contenido. El HTML consiste de elementos que describen diferentes tipos de contenido. Entonces, ese contenido que está descrito y estructurado a través del HTML existen de varios tipos. Podemos encontrar párrafos, podemos encontrar enlaces, podemos encontrar encabezados, headings, podemos encontrar imágenes, podemos encontrar videos, podemos encontrar, en fin, hay muchísimas, como ustedes recordarán, elementos HTML, etiquetas HTML, cada una con su específica función. Los navegadores web entienden HTML y renderizan código como websites. Anatomía de un elemento HTML. ¿Cómo está a muy grandes rasgos caracterizado un elemento HTML? Bueno, por ejemplo, acá tenemos al párrafo. El párrafo realmente el elemento en sí está compuesto por tres partes. Primera, la etiqueta de apertura, que en este caso es la etiqueta de párrafo de apertura. Luego viene el contenido como tal. Y finalmente encontramos la etiqueta de cierre. Aquí dice Opening Tag. Opening Tag es la etiqueta de apertura y es el nombre del elemento. Y fíjense que está, recordemos, envuelto entre estos símbolos menor que o mayor que, o como otras personas le denominan, pico paréntesis. Pero esa etiqueta de apertura, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, tiene una closing tag. Una closing tag es una etiqueta de cierre. Es lo mismo que la etiqueta de apertura, pero a esta etiqueta de cierre se le añade un slash. Y cuando el elemento no tiene contenido, entonces esa etiqueta de cierre es omitida. Pero si es omitida, si este tipo de etiqueta no tiene etiqueta de cierre, porque es omitida, entonces ¿cómo se gestiona el contenido? Bueno, aquí claramente lo dice. El contenido en el elemento, en este ejemplo, es texto, ¿cierto? Entonces, en este caso de que la etiqueta es una etiqueta de párrafo, el contenido claramente y visiblemente es un texto, ¿cierto? Pero podría ser que un elemento, en este caso este mismo párrafo de contenido, tuviese otro elemento, es decir, otro elemento anidado. En ese caso ya pasamos a considerar o a ver a esta etiqueta párrafo como padre y esa etiqueta anidada dentro de esas P de apertura y P de cierre vendrían a ser la etiqueta hijo, ¿cierto? Eso también es importante cuando estemos en el DOM scripting en JavaScript, que vamos a estar seleccionando una etiqueta en el árbol quizás en una posición muy inferior y luego tenemos que subir a una posición que está en la parte superior. Para ello hay que hacer downscripting y pasar de un nodo a un nodo padre, a un nodo abuelo, a un nodo tatarabuelo hacia arriba, o hacia abajo a un nodo hijo, a un nodo nieto, en fin. Algunos elementos no tienen contenido, entonces como lo vemos acá, bueno, aquí sí tiene contenido, pero recordemos, cuando no tiene contenido, entonces se dice que ese contenido es gestionado por los atributos. Esto, repito, es una introducción muy general. Ya cuando estemos codificando en el editor directamente, vamos a ver todos estos detalles. Entonces, a manera general, eso es el HTML, ¿cierto? Y pasemos ahora al CSS, una introducción igualmente muy general, pero significa que CSS son las hojas de estilo en cascada que permitirán darle a tu código HTML un diseño único y especial en pocas líneas. Entonces, aquí como vemos, por ejemplo, en este caso vemos una etiqueta header, podríamos llamarla, un encabezado, luego de manera consecuente hacia abajo, debajo de ese header encontramos una navbar, una barra de navegación quizás,
Luego aquí al costado derecho encontramos un sidebar con la etiqueta side, y de repente aquí encontramos otros web components que pueden ser contenido main, contenido principal, y bueno, aquí imaginémonos que hay un footer, ¿cierto? Entonces esa disposición, esos layouts que vemos ahí, eso fue posible gracias a las hojas de estilo. Entonces, las hojas de estilo, su rol es proveer de colores, proveer de espacios, como les estaba comentando, tamaños, animaciones, ¿cierto? Entre otras. Aquí vamos a encontrar realmente CSS de qué se encarga. Entonces, si yo bien en el HTML incluí en un párrafo o en un encabezado H1, un encabezado H2, un encabezado H3, un texto, yo el tamaño lo gestiono es mediante hojas de estilo. Entonces yo ya le digo a través de declaraciones o reglas de estilo que, por ejemplo, el font size, el tamaño de la fuente, va a ser de 30 píxeles. Y también le puedo hablar de los tipos de fuente. Entonces yo le digo font family, es quizás Verdana, quizás Ubuntu, en fin, cualquier otro tipo de fuente. Igualmente gestiono los colores, los espacios, las sombras, chicos, también esos efectos bonitos que hacen ver la página atractiva. Eso lo gestiono con las hojas de estilo. Las márgenes, acordémonos, tanto de las márgenes como de los padding, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Con las hojas de estilo también aprendemos y proveemos que esta página web se adapte a diseños según la resolución del dispositivo en que fue añadida. Entonces, si la página se está accediendo desde un televisor de 90 pulgadas, esa es una resolución muy grande. Entonces, tenemos que, mediante las hojas de estilo, tratar de que esa página reaccione a esa resolución desde la cual está siendo accedida y se ajuste, se adapte. Es lo que se llama responsive web design, es decir, diseño adaptativo, diseño responsivo, que se ajusta al tamaño. Y en fin, muchas más cosas. ¿Cómo es la anatomía de una regla de estilos? Entonces, aquí estamos un ejemplo muy general. En este momento vemos que se hizo una selección por etiqueta. ¿Qué etiqueta se seleccionó aquí? Un párrafo. Luego, entonces, primero va el selector, que en este caso fue por etiqueta. Se seleccionó la etiqueta párrafo. Luego, para la regla de estilo, es imprescindible colocar unas llaves de apertura y unas llaves de cierre. Y dentro de la llave de apertura y la llave de cierre es que está la declaración de estilo como tal, que está realmente compuesta por 4 elementos. El primero es el atributo, la propiedad que yo quiero modificarle a este selector, en este caso de etiqueta. Entonces yo digo que el color, luego coloco los 2 puntos, luego coloco el valor a ese atributo, a esa propiedad, y toda regla, chicos, recuérdenlo bien, mis estudiantes developers, toda declaración de regla de estilo debe terminar con un punto y coma. Entonces aquí vemos que existen diferentes tipos de selectores. Entonces encontramos, como lo decía, es el selector por etiqueta. Lo mismo, entonces seleccionamos la etiqueta párrafo. ¿Y esto qué significa? Que todos los párrafos de esa página web van a tener un color azul, ¿cierto? Todos esos párrafos van a tener un color azul. Ese es el selector por elemento, por etiqueta, que fue el que vimos realmente acá. Pero pasemos al selector de clase. Una clase se puede crear múltiples veces. Es reutilizable e inicia con un punto. Entonces, para yo poder seleccionar por clase, previamente en el archivo HTML, yo debí crear el atributo class. Es decir, le asigno el atributo class a cualquier etiqueta HTML dentro del archivo HTML. Y el valor que yo le coloco a ese atributo class es el que yo quiera. Yo bautizo mi clase con el nombre que yo quiera.
Entonces, esta selección en la hoja de estilos por clase cuenta o espera a que en el HTML, en el archivo de marcado del lenguaje hipertexto, haya una etiqueta que por dentro tenga un atributo class con este valor cliente. Entonces, si en el HTML está ese atributo class asociado a cualquier etiqueta, yo desde aquí, desde la hoja de estilos, que ahora sí regresamos aquí donde estamos, voy a poder seleccionar esa clase. ¿Qué carácter tengo que anteponer para yo decir desde la hoja de estilos, hey, a continuación voy a seleccionar una clase? Viene un selector de clase. ¿Qué carácter debo colocar? Un puntico. Y es por eso que acá vemos un puntico. Entonces, el formato desde la hoja de estilos viene el carácter punto, luego viene el nombre de la clase como tal, cliente, que repito, para yo poder seleccionar punto cliente, punto clase cliente, es porque previamente en el HTML hay un atributo clase con el valor de cliente asociado a cualquier etiqueta. Y nuevamente nos encontramos con las llaves de apertura, las llaves de cierre, la propiedad que en este caso es color y el valor de esa propiedad que es blue. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que todas las clases de cliente también tengan color azul. Importante es que las clases se pueden reutilizar, chicos. Entonces, de repente ustedes tienen, qué sé yo, 3 tarjetas, 3 cards, y son 3 clientes de una empresa, de una compañía, y esas clases, esas 3 tarjeticas, esas 3 cards, yo necesito que las 3 de manera armoniosa tengan el color verde. Entonces yo puedo a cada una de esas 3 cards, de esas 3 tarjeticas, asociarles la clase cliente. Y la clase cliente, bueno, aquí está en azul, pero yo dije verde. En efecto, entonces esas 3 tarjeticas van a quedar con ese mismo color y tonalidad verde. Esa es la gran ventaja de las clases, que yo las puedo reutilizar cuantas veces yo necesite en un mismo archivito HTML, ¿cierto? Pero luego nos encontramos con selectores de tipo ID. Aquí ya no es como las clases que se pueden repetir. Técnicamente yo puedo repetirlas, ¿cierto? Yo puedo hacer varios ID, pero no está bien, no es correcto. Puedes tener múltiples ID. Ah, claro que sí. En una página web, pues yo puedo tener múltiples ID por página, pero sus nombres no pueden repetirse, ¿sí ven? Entonces la idea es que un ID en una página web, un ID sea único, no se repita, ¿cierto? No haya un duplicado de ese ID, sino que ese ID sea único. ¿Cómo desde la hoja de estilos yo selecciono a un ID asociado a cualquier etiqueta HTML? Anteponiéndole el carácter numeral. Y de ahí para adelante es igual. Entonces, el carácter numeral para seleccionar un ID, luego el nombre del ID y luego la regla de estilos como tal, incluyendo en su interior como contenido la declaración de la regla. Y recordemos, cada declaración debe terminar con punto y coma. ¿Cómo seleccionamos y estilizamos? Estilizar, no, eso es de esterilidad. Perdón, estilizamos los elementos. Ah, bueno, aquí está muy claro. Esto es una regla de estilos CSS. Entonces, volvemos. Lo primero es el selector, que en este caso nuevamente es de tipo etiqueta. Pero acordémonos que en vez de esta etiqueta podría haber o un punto, si es un selector de una clase, o un numeral, si es un selector de un ID. Pero en este caso es un selector de una etiqueta misma. Entonces no hay ni punto ni numeral, sino que está la etiqueta tal cual se llama, que en este caso es un H1. Ese es el selector. Toda regla de estilo tiene que empezar con un selector. Y luego viene la declaración en bloque, que es lo que está rebordeado de rojito.
Lo primero de esa declaración de bloque es que inicie con unas llaves de apertura y unas llaves de cierre. Y adentro de esas llaves de apertura y llaves de cierre es que nos encontramos con cada declaración de la regla. Entonces aquí vemos que todos los H1, según esta regla de estilos, el color va a ser azul, va a tener un texto alineado al centro y a su vez va a tener un tamaño de fuente de 20 píxeles. Y ahí se acabó mi regla de estilos. Chicos, importantísimo. Bueno, es una recomendación. Las reglas de estilo es mejor ponerlas así como están acá, una debajo de la otra. No es recomendable y técnicamente se puede y lo acepta colocar punto y coma para finalizar una declaración y en ese mismo renglón otra declaración que finalice con punto y coma y en ese mismo renglón otra declaración y así sucesivamente, pero eso no es legible, no es amigable para el developer, para el desarrollador, porque no logra uno distinguir las reglas de estilo unas de otras. Es más, al tenerlas en un solo renglón se ve todo combinado y uno como que piensa que una regla misma de estilo es muy larga y no, resulta que es que hay varias. Entonces la mejor manera, la más recomendada es que cada declaración esté una debajo de la otra. Y entramos ya a un poquito de lo que se refiere con el display. Chicos, toda etiqueta tiene un display por defecto. La gran mayoría de etiquetas tienen un display llamado block. Este display, como dice acá, significa que el elemento se colocará uno debajo del otro, sin importar su tamaño o contenido. Entonces, digamos que esto es una imagen, no mentira, digamos que esto es un section, una cajita. Entonces, fíjense que acá debajo también hay un párrafo. Entonces, quiere decir que este párrafo también, su display es block. ¿Por qué sabemos que es block? Porque el siguiente elemento quedó posicionado debajo de él. Cuando el elemento tiene un display de tipo block, los elementos consecuentes se ubican debajo de sí mismo. Y este también, y este también, y este también. Todas estas cajitas tienen un display de tipo block. Pero no todos los elementos tienen el display de tipo block. Aquí nos encontramos con que hay otros elementos que tienen el display inline. ¿Qué significa inline? Significa que el elemento se posicionará a la derecha una vez que haya tomado el espacio que requiere. Entonces, fijémonos que esto es un enlace, es decir, la etiqueta ancla, es decir, la A. La etiqueta enlace, la etiqueta A, o sea, la etiqueta link, tiene un display inline. Por tanto, el siguiente elemento a ella, a sí misma, no se va a ubicar debajo de sí misma, sino que se va a ubicar a su lado derecho. Este enlace 2, la siguiente es de display inline. ¿Por qué? Porque el enlace 3, que era la etiqueta consecuente, se ubicó a su lado derecho. Igualmente el siguiente enlace también se ubicó al lado derecho. Entonces, en conclusión, display block hace que los elementos se ubiquen uno debajo del otro. Pero el display inline causa que los elementos siguientes se ubiquen al lado derecho, no una debajo de otra, sino al lado derecho. También hay un inline block, ese combina de ambas, pero bueno, eso lo vemos mejor ya en el código. Importantísimo, devs, developers, ningún elemento tiene un display flex o display grid por defecto. Los display por defecto o son block o son inline o el combinado, pero nunca un elemento por defecto tiene un display flex o un display grid.
Estos dos displays, chicos, son los que más vamos a estar utilizando y son la manera actual de yo hacer o disponer de esos layouts, de esa disposición de una página web, si los quiero uno debajo del otro o uno al lado del otro. Flex y Grid, eso también, esto es simplemente una mención que estamos haciendo, pero en otras clases más adelante, muy pronto, la siguiente semana, ya vamos a ver a más detalle tanto una introducción teórica a Flexbox como otra introducción teórica a CSS Grid, Grid CSS. Dice acá, Flexbox fue diseñado como un modelo unidimensional para crear layouts. Es correcto. Flexbox, chicos, es para alinear elementos, ya sea horizontalmente o ya sea verticalmente, pero una orientación una sola vez, ¿sí? En simultáneo yo con Flexbox no puedo hacerlo horizontalmente y alinear verticalmente, no. Con Flexbox solo es de una dimensión, ya sea horizontal o vertical. Los dos ejes de Flexbox. En Flexbox solo puedes colocar y distribuir tus elementos en una dirección, les estaba diciendo, en una dirección, que puede ser fila, que se llama row, o puede ser columna, que se llama column, ¿cierto? Row, dice acá, es aplicado por defecto al definir un display flex. Entonces, vamos a darnos cuenta, cuando estemos codificando nuestra primera página web estática, que cuando activemos el display flex, hay una declaración de regla de estilos que se llama flex direction. Y flex direction toma el valor de row por defecto si yo en ningún momento le digo flex direction. Es decir, yo habilito display flex y de una yo ya procedo a alinear, ya sea con justify content. Bueno, luego miramos bien o con align items esos elementos. Pero el punto acá lo que quiere decir es que si yo habilito a flex y no le digo de manera manual flex direction row o flex direction column, no, esa declaración de regla de estilo no la coloco, entonces por defecto ese display va a quedar como si fuera un flex direction row, es decir, va a alinear por fila, es decir, horizontalmente hablando, de izquierda a derecha. Si yo le digo display flex y no, repito, defino un flex direction, entonces esa alineación que ese display me va a proporcionar va a ser de izquierda a derecha. Pero si yo ya en flex direction le digo column, columna, entonces bueno, ahí ya tengo que hacer otras cositas para poder alinear verticalmente de abajo hacia arriba. Pero eso sería con columna, column. Aquí estamos, como dice por defecto, row. ¿Qué es? Repito, este tema de Flex ya luego lo vemos en una sola clase a más a detalle. Esto es una introducción teórica muy general. ¿Qué es Responsive Web Design, chicos? Recordemos, es un enfoque que nos dice que nuestros diseños deberían adaptarse a las interacciones del usuario y la resolución que utilizan. Los sitios web deberían adaptarse a celulares, a tabletas, a laptops, a computadores de escritorio o a televisores. Entonces, el Responsive Web Design, que es el diseño responsivo adaptativo, como lo habíamos mencionado más atrás anteriormente, es un diseño que está preparado para que reaccione a la resolución a la resolución del dispositivo desde el cual se está accediendo a la página web en cuestión. Entonces, si yo accedo desde un teléfono inteligente, mi sitio web debe tener la facultad de adaptarse a la resolución de un teléfono inteligente, como el que está acá. Pero si luego yo accedo a ese mismo sitio desde una tableta, entonces mi sitio web debe tener la capacidad de ajustarse y adaptarse inmediatamente al tamaño de la tableta.
Pero si yo lo accedo desde una pantalla de escritorio, entonces igualmente mi sitio web debe tener y debe contar con la capacidad de ajustarse a la resolución de esta pantalla de escritorio. Ese es, a regla general, lo que significa Responsive Web Design o diseño adaptativo. Es correcto. ¿Cómo lo logro que mi sitio sea responsivo? Con los media queries, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a ver más a detalle. Aquí está diciendo que mínimo, cuando el mínimo de ancho sea este, entonces yo aquí entre las llaves de apertura y de cierre voy a proceder a listar varias declaraciones de reglas de estilo que solamente se van a ejecutar cuando el tamaño de la pantalla desde la cual se está accediendo el sitio web en cuestión tengan como mínimo el ancho de 768. Ahí se activan todas las declaraciones de reglas de estilos que yo ponga acá. Y lo mismo acá, pero aquí es cuando el mínimo de ancho sea 992 píxeles. Eso a grandes rasgos, luego lo vemos más con calmita. ¿Y qué es el CSS Box Model? El modelo de cajitas. Entonces, chicos, aquí viene algo bien importante. El tamaño de lo que se muestra en pantalla está limitado por 4 elementos importantísimos, fundamentales, que son el tamaño del contenido, el tamaño del relleno, el tamaño del borde y la margen. Lo vamos a ver acá mejor. Entonces, aquí está, miren, chicos, claramente. Este cuadradito que vemos aquí es el contenido como tal. Es decir, es ya sea el texto, ya sea la imagen, es cualquier etiqueta HTML que yo he descrito y estructurado en mi página web. Fíjense que acá ya hablamos de que ese contenido tiene un ancho y tiene un alto. Pero ojo acá, ubiquémonos en este marco cuadradito de color negro. Dice Visible Part of Element of the Page. Entonces, este es el borde del elemento. Entonces, el espacio que hay comprendido desde el borde hacia afuera, hacia el exterior, es decir, desde el límite del límite del elemento hacia afuera se le denomina margin, ¿cierto? Aquí vemos que margin es el espacio outside, es decir, el espacio exterior de un elemento entre elementos. Entonces, ese espacio que hay, repito, desde el borde, mire que acá dice borde, este cuadrito negro es el borde, y el espacio que va desde el límite de ese borde hacia afuera, es decir, este que indica acá la margen, ese espacio se le denomina margin. Pero al revés, miremos acá padding, dice invisible space around the content inside of the element. Entonces, el espacio del límite del borde del elemento hacia adentro, ahora ya no hacia afuera, sino hacia adentro, ya no se le denomina margin, sino que se le denomina padding, ¿cierto? Es algo así como que el padding engorda. El padding rellena el elemento, engorda el elemento. Pero en cambio, el margin lo que hace es separar el elemento de otros elementos. Entonces, repito, el margin que va del borde hacia afuera separa. Pero el margin, pero el padding, que es el espacio entre el borde hacia adentro, lo que hace es como engrosar, rellenar, engordar al elemento. Y tenemos un área de relleno, área en el que se consigue ser llenado con color de un background de fondo o una imagen. Ese es el fill area. Vamos a ver análogamente esto mismo en un cuadrito. Analogía por del box model. Entonces, chicos, miremoslo acá. Aquí está bien clarito. Aquí tenemos el cuadro que pintó la tía Clementina. La tía Clementina enmarcó esa florecita que vemos acá. Entonces, de nuevo, volvamos para que quede más claro.
¿Cuál es el área de contenido? Esta florecita que vemos acá, ¿cierto? Aquí dice área de contenido. Es la florecita como tal. Es el elemento como tal. Y este cuadro tiene un marco negro, ¿cierto? Este marquito negro que vemos acá se le denomina borde, el border. El espacio que va entre el borde hacia afuera, como vemos acá, se le denomina margin. Recordemos que el margin de la parte superior se denomina como margin top. El margin del lado derecho, como las manecillas del reloj, el margin del lado derecho se denomina margin right. El margin de la parte inferior se denomina margin bottom. Y el margin de la parte izquierda se denomina margin left. Entonces, todo este espacio que se ve acá como gris, bueno, como marroncito, como negrito, como oscurito, que va desde el marco del cuadro hacia afuera, se le denomina margin. Pero si vemos ahora acá, el padding es al revés. Empieza